Ok, buenas tardes. Bienvenidas a la clase del estudio bíblico de los sábados. Shabbat Shalom y qué gusto estar aquí por la buena voluntad de Dios que nos ha permitido en 15 días no vernos, pero ahora con todo el amor y el cariño y el anhelo para que el Padre nos abra el entendimiento y podamos entender este salmo que está un poco con los conceptos escondidos, pero aquí los vamos a desenterrar. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a empezar con el Salmo 65, pero primero vamos a poner este estudio bíblico en las manos del Padre Todopoderoso. Gracias te damos, Señor Padre, porque nos has traído aquí con bien, nos has cuidado, nos has protegido. Y sobre todo, Padre, que has puesto en nuestro corazón el anhelo de buscarte y de indagar más acerca de tu palabra para conocerte y enamorarnos cada día más de ti. Gracias, Padre, por tu buena voluntad para con nosotros, porque tú nos has escogido y has puesto en nuestro corazón el querer y el hacer. Te pedimos que venga tu Espíritu y que nos enseñe y nos redarguya y nos diga exactamente qué quisiste tú decir a través de David en este Salmo 65. Te lo pedimos en el nombre de Yeshua Jesucristo. Amén. Muy bien. Bueno, pues entonces vamos a empezar con... espérenme tantito, ¿dónde está? Tenía abierto. Esto. ¿Dónde está? Listo. Muy bien, vamos a ver. Vamos a ver aquí unos detalles antes de empezar con, con el Salmo 65. Hoy, el día de hoy, estamos celebrando un día muy importante dentro de las fiestas del Padre Eterno. Y fíjense muy bien porque en la Biblia dice que son las fiestas del Padre Eterno. No dice que son las fiestas de los judíos, son las fiestas del Padre Eterno. ¿Y qué son las fiestas del Padre Eterno? Es una sombra de lo que ha de venir. Perdón, ¿puedes decir dónde está? Sí, en Levítico 23, ahí es donde dice todas estas fiestas. Porque desgraciadamente se ha pensado que estas fiestas solamente son para que las celebren los judíos, pero el Padre tuvo la delicadeza de escribírnosla a nosotros para que nosotros podamos comprender su plan perfecto. Y vamos a ver cómo cada una de estas fiestas, aunque no las vamos a ver a fondo, solamente las vamos a tocar, son una sombra, es una lección, es una forma de enseñarnos lo que va a pasar en el porvenir. Es algo que el Padre quiere que nosotros estemos bien firmes y bien seguros para poder comprender su plan perfecto, el plan perfecto que tiene para nosotros. ¿Desde cuándo empezó ese plan? Acuérdense que Abraham le dijo, este es mi pacto para contigo, Abraham. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Ese es el primer pacto. Entonces, para que nosotros lleguemos al punto de ser su pueblo, ¿qué es lo que tiene que suceder? ¿Qué es lo que tuvimos que haber pasado antes? Bueno, allá por la primavera, en las fiestas de la primavera, celebramos la Pascua o Pesaj, que también es llamada panes sin levaduras, porque acuérdense que la levadura indica pecado y nos pidió el Padre que no comiéramos levadura durante esa semana para poder recordar
la crucifixión de Jesucristo, que fue sin pecado y fue sin culpa. Dentro de las fiestas de primavera tenemos los primeros frutos, que es la resurrección. Y después, a los 50 días, por eso se llama Pente, porque Pente en griego significa 5. Pentecostés es después de 50 días, es la entrega de la ley en el Sinaí, o sea, allá en el desierto. Acaban de salir los israelitas de Egipto, de estar como esclavos más de 400 años, y entonces ahora ya son libres, totalmente libres. A partir de que el faraón y su ejército son enterrados en el mar, ellos totalmente se sienten libres. Ya no hay quien los persiga. Bueno, esa ley fue dada en el Sinaí. Y también se celebra la venida del Espíritu de Santidad a los creyentes, cuando después de que Yeshua Jesucristo fue resucitado y dijo, yo os les mandaré un consolador para que esté con ustedes todo el tiempo. Les conviene que yo me vaya, dijo. Les conviene, porque entonces enviaré el consolador y él estará aquí dentro de ustedes diciéndoles qué hacer, cómo contestar, cómo planificar, cómo seguirme, etc. Esa es la venida del Espíritu Santo. Bueno, todo eso ya sucedió, todo ya sucedió ahorita y aunque dice que es una sombra de lo que ha de venir, bueno, en aquel entonces cuando se escribió Levítico 23, era una sombra de lo que había de venir, pero nosotros ya estamos en otra parte del calendario donde entramos ya a lo que va a venir, pero en las fiestas de otoño. Estas fiestas de otoño incluyen lo que acabamos de celebrar, la fiesta de las trompetas, que está simbolizada con la segunda venida de Yeshua. Acuérdense que cuando dice la palabra de Dios, en la última trompeta, cuando suene la última trompeta, Él vendrá y Él nos transformará nuestros cuerpos en cuerpos que son incorruptibles. Nosotros ya no tendremos la muerte. Ya no hay muerte para nosotros porque hemos pasado a otro cuerpo incorruptible. Bueno, eso no ha sucedido, aunque falta poco para que suceda, por lo que nosotros estamos viendo eh, tantas cosas que se vienen una detrás de la otra, una detrás de la otra, tanta corrupción, tanta maldad, tanta irrespetuosidad para con el Padre Todopoderoso, con lo que están haciendo con los niños en las escuelas, con lo que están haciendo con el matrimonio, con lo que están haciendo con el cambio del sexo de las personas, como si fuera cambiarse nada más así cualquier cosa, como si él no tuviera un plan para cada persona con lo que él decidió que sean. Ok, bueno, otra fiesta de otoño que también acaba de pasar ahora en otoño es el día de la reconciliación o Yom Kippur en hebreo. Y es el día del juicio. También ya pasó, muy bien. Después acabamos de pasar los 7 días de tabernáculos o en español se dice cabañas y está simbolizando el milenio. Tampoco ha sucedido. Pero ese milenio es, nosotros vamos a estar con Yeshua y vamos a estar ya transformado en nuestro cuerpo. No tendremos un cuerpo como el que tenemos ahorita, porque acuérdense que en el cielo no puede entrar ni sangre ni carne, dice la palabra de Dios. Bueno, hoy estamos celebrando el octavo día. El octavo día es un día importantísimo porque son la cena de las bodas del Cordero. Qué cosa tan maravillosa. Son nuestras bodas, es nuestro aniversario de bodas con Yeshua. Claro, porque nosotros ese día Él nos ha dicho que Él se va a casar con nosotros. ¿Cómo lo sabemos? Vamos a ver algunas citas bíblicas para poder entender por qué el octavo día se refiere a la cena de las bodas del Cordero. Y esa cena de las bodas del Cordero es la consumación de aquel, ¿cómo dice?
se me fue la palabra, lo que le dijo a Abraham, aquella trato que hicieron. Pacto. Ay, gracias. Oh, se me fue la palabra. Bueno, aquel pacto que dijo, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Esas son la cena de las bodas del Cordero, finalmente, es lo que va a suceder ahí. Entonces, pongan mucha atención. No vamos a profundizar mucho, pero no quiero dejar pasar esta oportunidad porque Yeshua estuvo ahí presente celebrando el Día de los Tabernáculos y en el último día dice la palabra de Dios que él se levantó y a gran voz dijo, y ahorita lo vamos a ver lo que él dijo. Vamos a primero a leer Levítico 23:33. Esto no forma parte del Salmo 65, sino es una explicación aparte para no dejar pasar este día tan importante porque es nuestro día, las bodas con el Cordero, imagínense. Bueno, Levítico 23, 33 y 36. Dice, y habló Yud-Heh-Vah-Heh a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo, o sea, el mes séptimo en donde se celebra los tabernáculos, será la fiesta solemne de los tabernáculos a Hashem por 7 días. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis, o sea, ese día, el primer día de los tabernáculos, no se debe de trabajar. 36, 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Hashem. El octavo, fíjense bien, el octavo día tendréis santa convocación. Santa convocación y ofrecerás ofrenda encendida a Hashem. Es fiesta. Ningún trabajo de siervos haréis. Muy bien, entonces, estas son las fiestas que él indicó como las fiestas del Padre eterno y todopoderoso. No son las fiestas de los judíos, son fiestas que él puso en su palabra para que nosotros pudiéramos tener una sombra, una práctica para poder, cuando sucedan las cosas, nosotros entender, pues de esto estaba hablando él cuando dijo. Muy bien, bueno, ahí está la cita de dónde sacamos la fiesta de los tabernáculos. Bueno, ahora vamos a ver qué dijo Yeshua, qué hizo Yeshua, qué hizo Jesucristo en la fiesta de los tabernáculos. En el último día, dice aquí, vámonos a Juan 7:37. Juan 7:37. Acuérdense que está en el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto. Juan 7:37. Dice, si no lo pueden encontrar fácil, escuchen bien. Dice, en el último y gran día de la fiesta, en el último y gran día de la fiesta. ¿Cuál fiesta? La fiesta de los tabernáculos. Ahí estaba, sí, también en hebreo se dice Sukkot. Ok, en el último y gran día de la fiesta, Jesús, Yeshua, se puso en pie, porque estaban sucediendo una serie de cosas. Fíjense bien, este día las personas se dedicaban a echar agua y a echar agua y a echar agua sobre el altar, sobre todo el alrededor del templo, porque era un simbolismo de que le estaban pidiendo al Padre agua para la siguiente época de nuestra vida que viene la primavera, para que haya agua, para que haya cosecha. Entonces, la costumbre era, desde que acá arriba donde estaba Jerusalén, bajaban caminando, 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 hasta llegar al estanque de Siloé y agarraban cubetas y cubetas de agua. Todas las personas que estaban celebrando la fiesta iban acarreando sus cubetas. ¿Por qué? Porque esas cubetas iban y las echaban al altar, porque lo estaban lavando. Era un día de lavar el altar. Acuérdense que el altar estaba siempre pues salpicado por la sangre, porque ahí es donde ahí es donde se hacían los sacrificios y donde cocinaban al animalito, que se llamaba corbán también. Entonces, esa montonal de agua, imagínense todo el pueblo trayendo agua y echándola aquí, limpiando el altar y limpiando todo lo que se podía, los utensilios, agua, agua, ese día era de agua. Entonces, estaba Yeshua, dice,
en el último y gran día de la fiesta. Yeshua se puso en pie y alzó la voz, no murmurando, no con una vocecita, alzó la voz como si tuviera un micrófono y diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Fíjense bien. El que cree en mí, dijo Yeshua, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Eso dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado, todavía no era crucificado ni resucitado. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué significa? De su interior, de su corazón, correrán ríos de agua viva. ¿En qué otra parte del Evangelio ustedes se acuerdan que Yeshua está hablando de agua viva? A ver si se acuerdan de en qué otra parte. A una personita, él le dijo, si tú me pidieras agua viva, yo te la daría y jamás tendrías sed. A la samaritana. A la samaritana. Vamos a ver qué dice en Juan 4:10. Juan 4:10. Juan 4:10. Juan 4:10 al 14. Dice, bueno, ya pasó que Jesucristo se quedó ahí en Samaria y sus discípulos se fueron a comprar comida. Entonces él está solito ahí y llega la samaritana a coger agua del pozo de Jacob. Ella lo llama el pozo de Jacob. Respondiendo Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, porque para esto ella le dice, ¿y cómo vas a sacar agua si no tienes ninguna cubeta con qué sacar? ¿Se acuerdan? Sí. Ujú. Bueno, ya ahí está en plática y plática, una plática muy amena, y la samaritana cada día, digo, cada momento que pasa con él, se va interesando y se va interesando más en él, porque él habla palabras de vida eterna. Entonces, desde el versículo 10, vamos a ver qué dice Yeshua, dice, respondiendo Jesús y les dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Samaritana, no tienes idea quién te lo está pidiendo. El mismo Dios que bajó del cielo para vivir con nosotros aquí en la tierra, ser crucificado y resucitar. El mismo Dios. Dice, respondiendo Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Y la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondiendo Yeshua y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. ¿A poco no? 14, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que saltare para vida eterna. Esa es el agua de la que está hablando Yeshua en la fiesta de los tabernáculos en el 8º día. O sea, después de que termine la fiesta de los tabernáculos, el día que sigue es el 8º día. Y ese 8º día es el día de la eternidad. Es cuando empieza algo que nosotros no tenemos idea ni de cómo va a ser. ¿Por qué? No está escrito aquí, no está escrito. Son cosas que, como dijo Pablo, no hay manera de describirlas, porque él subió hasta el tercer cielo y dijo que lo que vio allá no había manera de describirlo, de cómo era de maravilloso. Bueno, esta agua viva que le está prometiendo a la samaritana es la misma agua que dijo Yeshua en el día de los tabernáculos, en Juan 7:37, le dijo, yo haré que de su corazón, de dentro de ustedes, fluya agua viva.
¿Qué significará esa agua viva? ¿Qué significará? ¿Sí? El espíritu desbordante, el espíritu gozoso, el espíritu que ya no tiene que pasar por la muerte, el espíritu que ya no tiene que pasar por la esclavitud del pecado, el espíritu que va a ser, tú eres mi Dios y nosotros somos tu pueblo. Bueno, vamos a ver ahora qué dice Apocalipsis 19:7. Apocalipsis 19:7 es, Y esa agua viva era la Torá, porque no estaba escrito para la Torá. sí, era la Torah, sí, lo que estaba hablando es el agua viva, es la Torah. Muy bien, entonces Apocalipsis 19, del 7 al 9, dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero. Sí, nosotros vamos a tener unas bodas del Cordero. Y dice ahí que una vez fueron y invitaron, invítenlos, invítenlos, vengan, vengan, va a haber boda, va a haber boda, va a haber fiesta, vengan. Y unos dijeron, ay, no puedo, porque fíjate que acabo de comprar un pedacito de tierra y lo tengo que cultivar. Ay, no puedo porque tengo un animalito tal y tal y no puedo. Y ay, no puedo. Entonces dijo, el patrón dijo, ah, bueno, vayan, inviten a otros. Y vinieron y los invitaron a las bodas del Cordero. ¿Por qué? Porque nosotros estamos siendo traídos de todas las partes del mundo, del este, del oeste, del norte y del sur, porque dijo el Padre que yo los traeré y los reuniré a mí mismo. Muy bien, vamos a ver ahora, 19:7. Dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Quién es la esposa? Su pueblo, sí, los redimidos, sí, los escogidos, los que han decidido seguirlo a él y no ser más esclavos del pecado, sino que ser esclavos de la justicia de Dios. Bueno, ahora, vamos a ver, dice, gocémonos y alegrémonos, démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Cómo se ha preparado la esposa? ¿Qué tiene que tener puesto? Ah, aquí dice, y su esposa se ha preparado, versículo 8, y a ella se le han concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino es las acciones justas de los santos. A esa boda nadie puede entrar que no tenga el manto de lino fino, que son, que son las que, las acciones justas de los santos. Dice que es la fe en Dios, no, no solamente la fe, las acciones justas de los santos. Es que a mí me gusta mucho leer la Biblia y la estoy leyendo todo el tiempo. No, acciones de los santos. Versículo 9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. ¿Quiénes son invitados a esas bodas del Cordero? Su pueblo, sus escogidos, los que le obedecen, los que han decidido seguir su palabra. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Entonces, acuérdense, estamos haciendo una relación entre las fiestas de la fiesta de los tabernáculos, que después llega el octavo día, que es el día de la eternidad. ¿Por qué? Porque es el día de las bodas del Cordero. Y una vez unidos en matrimonio, el Cordero y su iglesia, ¿qué va a pasar? La eternidad. La eternidad que nosotros todavía no tenemos idea. ¿Qué va a ser? ¿Cómo vamos a, cómo vamos a trabajar allá? ¿Cómo vamos a actuar? ¿Qué va? Solamente Él nos dirá cómo, pero alguna chamba vamos a tener, alguna chamba. Así nomás estar con el arpa, no, 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 no. No, vamos a tener chamba. ¿Por qué? Porque así dice la palabra de Dios y gobernaremos sobre las naciones que hayan quedado. Vamos a ver Apocalipsis 21.
¿Qué dice del octavo día? Ajá, este octavo día, cielo nuevo y tierra nueva. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Ya no va a haber mar. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, descender, y se va a postrar. ¿Dónde? Sí, en el área donde está Israel ahorita y más, porque es grandísima las dimensiones de la nueva Jerusalén. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. ¿Qué tipo de vestiduras? ¿Sí? De lino fino. ¿Y qué son ese lino fino? Son las obras de los santos. Así estaba ataviada la esposa, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, como dijo el pacto con Abraham y Dios desde aquel entonces, de que empezara todo el grupo de los hebreos. Estará con ellos como su Dios. 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El octavo día, el día de la eternidad. El día que Yeshua dijo, en el octavo día, en el último día de la fiesta, o sea, el octavo, Yeshua se paró y a gran voz dijo, el que me pida, yo le daré agua viva. Porque él veía que estaban echando cubetas y echando cubetas y echando cubetas ahí el altar para limpiarlo. Y él dijo, yo tengo el agua viva. Y con esa no tendrán sed jamás, porque es un agua que produce un gozo que viene desde adentro del corazón y que es producto de obedecer al Padre Todopoderoso. Vamos a ver qué dice 2 Corintios 5. 2 Corintios 5 está antes. 2 Corintios 5, 1. Dice, 2 Corintios 5, 1, 5. Aquí está Cale, ya te vi, Cale. No, no se escucha. Pero al final hablamos, al final hablamos. Sí. Bueno, 2 Corintios 5, 1 al 5. Dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, o sea, este tabernáculo que está cubierto de piel, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, si nosotros a esas bodas del Cordero vamos vestidos de lino fino, incorruptible, significa que no estaremos desnudos. ¿Ustedes se acuerdan quiénes estuvieron desnudos y tuvieron vergüenza? Adán y Eva, muy bien. ¿Por qué tuvieron vergüenza? Antes no tenían vergüenza, ni siquiera se habían dado cuenta que estaban desnudos. Por el pecado, por haber desobedecido. ¿Y qué les tuvo que poner Dios encima para que dejaran de tener tanta pena? Piel, piel de un animalito. Entonces, esa piel de un animalito, nosotros la vamos a tener que eliminar de nuestro ser, porque ya no somos cubiertos por un animalito, somos cubiertos con el lino fino resplandeciente, que son las obras de los santos. ¿Se acuerdan que lo leímos? Ok. 2 Corintios 5, 1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, este cuerpo, se deshiciere,
tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos, y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados. ¿Qué significa desnudados? Muertos, sí, muertos en el pecado. No quisiéramos ser muertos en el pecado, sino revestidos para que esto mortal, sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. ¿Cuáles son las arras del Espíritu? Acuérdense cuando nos casamos, había unas moneditas que el hombre nos las daba y nos decía, estas arras son un símbolo del cuidado que yo tendré para proveer para nuestra familia. Y luego nosotros contestábamos, sí, yo las recibo y te prometo que voy a tener mucho cuidado con el dinero que me des, que no se desperdicie. Ah, esas son las arras del Espíritu. ¿Cuál espíritu? ¿Cuál espíritu? ¿Cuál es el espíritu que dijo Yeshua? Les conviene que yo me vaya, les conviene, porque yo les mandaré el consolador, las arras del espíritu. ¿Qué son las arras del espíritu? El simbolismo de lo que él iba a hacer después. Ok, bueno, entonces ahora ya tenemos una visualización general de qué significa el día octavo. Y que Yeshua ese mismo día lo estaba celebrando ahí en el templo, pero ellos echando agua y echando agua y echando agua al altar para limpiarlo. Él dijo otra vez, lo vamos a repetir, lo que dijo en Juan 7. Juan 7:37. Y esta ya es la última, ya vamos a empezar el Salmo 65. En el último y gran día de la fiesta de los tabernáculos, o Sucot, Jesús se puso en pie y alzó la voz de tal manera que todos escucharan, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Qué significa venga a mí y beba? Aprenda de mí, escuche lo que yo digo, lo que he estado escribiendo en la palabra desde hace tiempo. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Ese es el día que estamos celebrando con el octavo día. Ok, bueno, entonces ahora vamos a empezar con el Salmo 65. ¿Están listas? Salmo, ay, qué bárbaro, lo escribí mal. Salmo, y aquí le puse una L. Salmo 65 se llama La generosidad de Dios en la naturaleza. Muy bien. Lo escribió David y cántico se dice en hebreo Shir. El arca es transportada por David a Sión. O sea, muchos de los comentaristas piensan que este salmo fue escrito cuando el arca fue transportada por David a Sión. ¿Qué es Sión? ¿Cuál es el sinónimo de Sión? Israel. ¿Perdón? Israel. Jerusalén. Ujú. Entonces, el arca es transportada por David. Vamos a ver qué sucedió en aquel entonces, en los tiempos de David. ¿Cuántos años son antes de Jesucristo, Yeshua Jesucristo, David? 1000 años antes de Yeshua, es David. Muy bien, vamos a ver qué fue lo que estaba pasando. ¿Por qué necesitaban transportar el agua?
perdón, el arca. Esto está en 2 de Samuel 6:10. No lo vamos a leer, pero yo se los voy a platicar. Muy bien, aquí tenemos el mapa de Israel. Aquí tenemos el río Jordán y que va y cae el agua al mar muerto. Aquí tenemos el Hebrón, que fue donde vivió Abraham y también su hijo Isaac y Jacob vivieron en Hebrón. Ya después, el arca, cuando después de que pasaron el río Jordán, más o menos más para acá arribita pasaron y llegaron a Jericó. Entonces el arca estuvo mucho tiempo en Kiriat Jearim, que se llama Bala. Casi como 100 años estuvo ahí. Y después de que ya David finalmente pudo subir al trono después de tanto ser perseguido, él decide llevarla a Jerusalén. Acuérdense que siempre dicen, vamos a subir a Jerusalén porque Jerusalén está, ¿en dónde? En el monte Sión. Es la más alta de todas de la cantidad de colinas que hay allá que forman parte de Jerusalén. Entonces, la más alta y la más bella fue la que el Padre escogió para que ahí estuviera su templo en Jerusalén. Muy bien. Entonces, va a ser transportada el arca desde aquí hasta aquí. ¿Está claro? Ok, vamos a ver qué fue lo que pasó aquella vez que transportaron el arca. Bueno, pues David mandó traer el arca de donde estaba, porque acuérdense que hasta en manos de los filisteos estuvo el arca, pero empezó la plaga y se caían sus imágenes, sus ídolos, hasta que los filisteos decían, vengan, vengan por su arca, porque nos está provocando muchos problemas. Total que David mandó por ella, la pusieron aquí en una carreta de bueyes, y ya, miren que David está fascinado. La gente dice ahí la palabra de Dios en 2 de Samuel que traían címbalos, traían arpas, traían muchos instrumentos musicales porque este era un día muy importante. Estaban trayendo el arca hacia Jerusalén. ¿Pero qué creen? Bueno, acá los bueyes como que se movieron tantito y el arca como que se iba a caer. Y entonces Usías, tratando de agarrarla para que no se cayera, pues la tocó el arca y se quedó muerto ahí. Se quedó muerto. Bueno, David quedó muy asustado con eso que sucedió. ¿Cómo es posible que él pretendía que todo fuera para bien del arca y mira un muerto? Bueno, pues ahí quedaron las cosas hasta que David se puso a buscar cómo es que tiene que ser transportada el arca de acuerdo a la voluntad de Dios. Pues entonces encontraron que la manera era que la tenían que cargar los levitas, solamente los levitas. ¿Se acuerdan? Muy riguroso y hay que seguir. Sí, como él dice, por algo lo dice. Bueno, pues los levitas eran personas que estaban dedicadas a servir en el templo y a la palabra de Dios, así es que estaban dignos de poder cargar el arca. No cualquiera. No cualquiera, no. Casi cualquiera sí lo tocó. Sí, y se murió. Bueno, déjenme buscar nada más en 2 de Samuel 6. 2 de Samuel 6, 10. Nomás quiero acordarme cómo se llamaba. Aquí está el señor. Obed Edom, está en el versículo 12, en el 6:12. Así, ya les voy a decir. Nomás que no me acordaba cómo se llamaba. Entonces David se quedó medio asustado con eso que sucedió y dijo, pues entonces vamos a dejar el arca mejor en la casa de Obed Edom. Obed Edom. Y ahí lo dejó. No, ya no le siguieron llevándosela hacia Jerusalén, porque le dio miedo a David hasta que investigó cómo debía haber sido hecho el proceso y no lo hicieron. Muy bien, este es Obed Edom, y las gentes van y le dicen a David, oye, mira, tú dejaste el arca en la casa de Obed Edom y ahora su casa es bendecida, todo lo de él es bendecido.
Dice David, ay, pero ¿cómo? Entonces yo también quiero. Y David hace las cosas correctamente. Aquí están los levitas vestidos de blanco, cargando el arca. Y ahora David aquí está, acuérdense, muy gozoso. Y acá tenemos en la ventana a su primera esposa, Mical. ¿Se acuerdan de Mical? Bueno, Mical era hija del rey Saúl y fue su primera esposa, pero luego Saúl se la entregó como esposa a otro hombre porque David ya empezó a estar escondido en las cuevas. Bueno, después ya cuando David subió al trono, él manda a traer a su esposa, a su ex esposa, A la mica. a la Mical. La manda a traer otra vez y ahí está. Y entonces ella, cuando llama David, entra a la casa, le dice, oye, ¿qué no te da pena andar así, exponiéndote ante los mozos y las sirvientas y todo el mundo? Pero mira, si apenas tienes ropa, porque él se quitó las ropas reales y se quedó, bueno, pues solamente con esta ropa y según ella estaba siendo impúdico. Y él dijo, le contestó, mira, Mical, yo le estoy glorificando a Dios y estoy trayendo su arca para construirle un lugar donde esté aquí en Jerusalén. Así es que no te voy a hacer caso a lo que tú digas, yo le voy a hacer caso a lo que él me diga. Y continúan las cosas y finalmente este David le había hecho a el arca una tiendita y ahí la pusieron. Todavía no estaban por construir el templo, ni mucho menos. Acuérdense que David no tenía oportunidad de hacer el templo porque había matado a muchas personas en la guerra. Aquí va el arca y aquí la van a poner. Y ese es la historia de que los comentaristas dicen que este salmo fue escrito en razón de este suceso, mas no sabemos con certeza. ¿Listas? ¿Quedó claro? Ok, bueno, vamos ahora al Salmo 65. Salmo 65. Dice, la generosidad de Dios en la naturaleza, al músico principal, Salmo Cántico de David. Dice, tuya es la alabanza en Sión, oh Dios. Tuya es la alabanza en Sión, oh Dios. Bueno, hay una cosa muy curiosa, que en el original, al lado de la palabra alabanza, viene la palabra silencio. En algunas Biblias sí se puede encontrar. Yo lo encontré en algunas Biblias en inglés, pero otras no. Pero sin embargo, el original lo tiene. Aquí se los traje, sacado de la Biblia interlinear, hebreo-español. Y aquí dice, por ejemplo, aquí dice silencio. ¿Lo ven? Silencio. Y aquí al lado dice alabanza. ¿Qué es eso? ¿Qué nos quiere decir este salmo? ¿Que la alabanza en silencio? ¿Cómo? Que no la alabanza es así llena de gozo y llena de estruendo. No, también hay alabanza en el silencio. Y eso es lo que nos quiere decir este salmo. Entonces, si ustedes quieren incluir la palabra silencio, yo incluí, por ejemplo, tuyo es el silencio de la alabanza. Tuyo es el silencio de la alabanza, para incluir la palabra que viene en el original. Y ahorita vamos a ver por qué es tan importante esa palabra silencio de la alabanza. Y luego dice, y a ti se pagarán los votos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de a ti se pagarán los votos? No se preocupen, aquí lo vamos a entender bien. Fíjense, en el Salmo, versículo 1, el Salmo 19. Vamos a irnos un tantito adelante al Salmo 19, que es un salmo extraordinario. Después de que lo lean a hoy, no lo van a poder soltar. Extraordinario. Salmo 19. Fíjense bien, y aquí está hablando también del silencio. ¿Mm? No, no, no. Salmo 19. Salmo 19. Son unas cuantas páginas antes. Aquí también está hablando del silencio. Ok. Dice,
Salmo 19, las obras y la palabra de Dios, al músico principal, Salmo de David, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿A poco no? Ujú. Ahí Sí. donde está mi cama, yo la puse exactamente a donde está la ventana, porque cuando está la luna, me encanta estar admirándola y pensando cómo el sol le proyecta la luna y en medio está la tierra. Y qué perfección hizo Dios. Acuérdense ese programa que les pedí que vieran, que se llama el ajuste perfecto. Si quieren, luego se los pongo otra vez ahí en el chat. ¡Qué perfección! Que dice ahí que si una fracción de milímetros se hubiera cambiado, entonces esto ya sería un caos, ya no podría ser así y así, que dan vuelta y que todo lo que pasa. Y yo digo, ay, Dios mío, pero qué perfección. Y yo me quedo viendo a través de la ventana y digo, qué cosa tan perfecta, qué cosa pero monumental, monumental. Y es ahí como cuando nos dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro. ¿Cómo? Un día emite palabra a otro. Los días emiten palabras y una noche a la otra declara sabiduría. La sabiduría que nos está declarando el universo es en silencio. No dice ni una sola palabra, pero todo lo que sucede en la forma como él creó el cosmos y la posibilidad de que en la tierra hubiera vida y las formas como los animalitos se comportan a la perfección y como nuestro cuerpo es perfecto, todo eso declara la sabiduría. 3, no hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz de la naturaleza. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, fíjense bien, un tabernáculo para el sol. Y este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr al camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. ¿Del calor de quién? Del sol. Ajá. Sí, ay, qué bellísimo Salmo el 19. Léanlo, léanlo y tengan ese propósito de escudriñar un poquito cómo funciona la naturaleza, el cosmos y todo eso, porque es una perfección, como dice el programa este que les voy a mandar de YouTube, el ajuste perfecto, el fino ajuste perfecto, algo se llama así. Ni una, ni una cosa pudo haber sido diferente de otra manera. Esto sería un caos. Qué belleza. Otra vez, vámonos al 65. Mira lo que dice este pedacito. ¿Qué dice? Dios preparó un hogar para el sol en los cielos. Ajá. Y este irrumpe como un novio radiante luego de su tiempo. Ay, qué bonito. Sí. Bueno, entonces dice, el Salmo 19 es un ejemplo de cómo la naturaleza es silencio que alaba a Dios. Por eso no quise dejar de incluir la palabra silencio en nuestro versículo, porque la naturaleza habla silenciosamente de la obra de Dios, de su magnificencia. Las maravillas de Dios nos dejan sin habla. Y les voy a platicar una cosa que me pasó a mí. Una vez a una amiga se le murió un hijo. Y cuando ella estaba ahí en el hospital, yo fui a verla y ella tenía en sus brazos así cargado el hijo. Y estaba llorando todavía enormemente. El niño tenía 10 años cuando murió. Ella ya sabía que iba a morir a los 10 años porque desde que nació murió con un problema del corazón y los doctores le dijeron que con toda la medicina que le iban a dar iba a durar solamente 10 años. Bueno, cuando yo llegué ahí, no pude decir una sola palabra, ni una palabra. Tenía un nudo en la garganta, no me salía nada, de tal manera que ya me aparté de donde ella y después le dijo a mi esposo, oye,
¿qué crees? Que Alma me fue a consolar por lo de la muerte de mi hijo y no pudo decir una sola palabra. No pudo pronunciar una sola palabra. Pues no, no pude. Era una cosa, un dolor que yo sentía adentro de mi corazón por ella, que no pude hablar ni una sola palabra. Así es como funcionan las cosas de Dios. Dice, hay una forma para nosotros encontrar las maravillas de Dios. Y yo encontré una maravilla aquí dentro de este pedazo de cómo se forma una perla. Dice, las perlas son una de de las maravillas que se pueden encontrar en los fondos de los mares. Se forman dentro de las ostras. Cuando una sustancia extraña, como un trozo de concha o una pequeña piedra, entra en el cuerpo de una ostra. En respuesta a esta irritación, porque para la ostra es una irritación tener ahí algo extraño, la ostra se defiende produciendo una sustancia llamada nácar, que recubre el cuerpo extraño y lo recubre y lo recubre y lo recubre y lo convierte en una perla. Qué cosas tan maravillosas las que Dios hace. Y nosotros tenemos que aprender a encontrar la magnificencia de nuestro Padre Todopoderoso en cada una de las cosas que Él ha hecho. Y aquí tenemos el ejemplo de la perla, que fue hecha porque entró adentro de la ostra un pedacito de basura, una arenita, un pedacito de concha, y el animalito empezó a recubrirlo y a recubrirlo, a recubrirlo con nácar. Y ahí tenemos nuestras famosas perlas. Pero déjenme bajarle. Ok. Todavía estamos en el versículo 1. Dice, es tanto lo que queremos decir que no nos sale nada. Tenemos un nudo en la garganta. Lo que digamos será insuficiente. Pero podemos alabar en silencio, como dice aquí el Salmo. Dice, a ti se pagarán los votos. ¿Ok? Estamos todavía en el 1. Dice, tuya es el silencio de la alabanza en Sión. Acuérdense. ¿Dónde queda Sión? En Jerusalén. Oh Dios, a ti se pagarán los votos. ¿Qué es eso de que a ti se pagarán los votos? Dice, los votos son promesas. Ejemplo, yo dedico a mi hijo a Dios, prometiéndole que lo voy a criar en su palabra. Y así van pasando los años y yo me dedico y le enseño la palabra de Dios. Y cuando cumple 18 años, llevo una ofrenda al templo diciendo, esta promesa la pude cumplir porque tú me ayudaste, Dios mío, porque tú fuiste el que me ayudaste a poderla cumplir. Entonces, a ti se pagarán los votos. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a pagar los votos? Bueno, se puede llevar una ofrenda o solamente darle gracias a Dios, porque Él es el que nos ayuda a poder cumplir esas promesas, esos votos. Muy bien. Dice, tú oyes la oración. Tú oyes la oración. A ti vendrá toda carne. Vamos a ver qué significa eso. Tú oyes la oración. Ustedes sabían que Dios ya sabe lo que vamos a pedir y de qué cosas tenemos necesidad. Él ya lo sabe antes de que abramos la boca. Ya sabe de qué tenemos necesidad y lo que vamos a pedir. Pero entonces, ¿cuáles son las dos cosas que Él quiere oír en nuestras oraciones? ¿Cuáles son dos cosas que Él quiere oír? Dos cosas que Él quiere oír en nuestra oración. La confesión de pecado. Acuérdense, somos pecadores y pecamos de acción, de omisión, de mente. Entonces, confesar nuestros pecados y decirle, perdón, diariamente, continuamente durante el día, perdóname, Señor. Ten compasión de mí. Y número 2, reconocer la justicia o rectitud divina. ¿Dónde podemos encontrar ejemplos precisos de estas dos cosas
que quiere Él que nosotros incluyamos en nuestras oraciones, confesión de pecados y reconocer la justicia o rectitud divina. Claro, ¿dónde están estos dos elementos dentro de la oración que nos enseñó nuestro Mesías en Mateo 6:9? Dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también el pan en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Esto qué está significando aquí? ¿Cuál de las dos cosas es lo que está sucediendo aquí? ¿Confesión de pecados o reconocer la justicia o rectitud divina? ¿Qué es lo que está sucediendo aquí en la primera parte de la oración? ¿Cuál de estas dos cosas? Reconocer los pecados, confesión de pecados o reconocer la justicia o rectitud divina. Dice, no, dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Bueno, esto aquí está refiriéndose a, sí, aquí están las dos. Reconocer la justicia o rectitud divina. ¿Ok? Y cuando en la oración nosotros decimos, perdona nuestras ofensas, como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden, ¿a qué se está refiriendo? Al pecado, confesión de pecado. Muy bien, entonces vamos a continuar. Versículo 3. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Fíjense bien, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Aquí hay que poner mucha atención a lo que vamos a ver ahorita. Dice, las iniquidades prevalecen contra mí. O sea, el ser humano es el rey de las iniquidades y prevalecen contra mí. O sea, me atacan. Más, perdón, nos abrumen. Más nuestras rebeliones tú las perdonarás. Fíjense bien qué salto tan tremendo. Sí, nosotros somos pecadores, nosotros somos personas que hacemos iniquidad, pero tú perdonas nuestras rebeliones. Vamos a ver qué dice Romanos 2:4. Lo que dice Romanos 2:4 es importantísimo. Vámonos al Nuevo Testamento. Romanos 2:4. Romanos, acuérdense que está después de los Hechos. Hay que memorizarnos este versículo. Muy importante. Listo, dice. ¿Ya me lo tuve? ¿Ya lo encontraste? Ok, dice. O menospreciáis las riquezas de su benignidad. ¿La benignidad de quién? De Dios. De Dios, perfecto. O menospreciáis las riquezas de la benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Su benignidad te guía al arrepentimiento. Otra vez, su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Acaso soy yo la que busco el arrepentimiento? No, aquí dice que Él, por su benignidad, nos guía, nos atrae a hacer arrepentimiento. No es porque nosotros seamos muy buenecitas y queramos arrepentirnos, es porque Él puso en nosotros el anhelo del arrepentimiento. Entonces, no te jactes, no presumas de que eres muy buenecita, de que siempre estás pidiendo perdón. No te ufanes. No, 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 no. Es Él el que pone adentro de nosotros el querer y el hacer. Y aquí dice, es Él el que pone adentro de nosotros el anhelo del arrepentimiento. Versículo 4. Otra vez. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad. ¿Qué significa longanimidad? eh, que la paciencia es tan Sí, grande, tan larga,
con nosotros, ¿no? Paciente, paciente, pero a lo grande, A lo máximo. al máximo. O menospreciar las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. No te jactes si vives alrededor de alguien que todavía no le ha sido quitado el velo. No te jactes haciéndote, yo soy buena, yo soy noble, yo soy del otro bando, yo soy del bando de... No te jactes, Yo soy justa. yo soy justa. No, porque viene de Él y a Él tenemos que darle las gracias por eso. Mm. Si vives alrededor de hijos que todavía no les has quitado el velo, las escamas de los ojos, no empieces a decirles te vas a ir al infierno, pero te aseguro que tú no vas a ir a la vida eterna. No, no te jactes, no te jactes. Ten compasión de tu hijo, de tu esposo, de tus hermanos, de tus amigos, de tus compadres, de los que estén alrededor tuyo y que todavía no les llega la benignidad de Dios en atraerlos hacia el arrepentimiento. Vámonos otra vez al Salmo 75. Un super salmo. ¿Cuál no, verdad? Ajá. Bueno, nos quedamos en el 4. Sigue el 4, ¿verdad? Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti. Ahí tenemos lo que dice Romanos. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti. No te jactes. Si tú has sido escogida, si tú has sido de las que Él ha decidido que tú estés aquí sentada y que estés viendo este programa, no te jactes. Es por su benignidad. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti. Más bien, nosotros tenemos que estar intercediendo por esas personas que están dentro de nuestro corazón y los amamos con todo nuestro corazón y queremos que formen parte de ese grupo que son atraídos hacia Él, hacia el arrepentimiento. ¡Ay, qué maravilla! Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Ahí es donde vamos a habitar, en sus atrios, cuando venga la Jerusalén celestial. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Con tremendas cosas nos responderás en justicia. Oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. ¿Se acuerdan que lo leímos en el Salmo 19? Tú, el que afirma los montes con su poder, ceñido de valentía, ceñido de poder, porque Él es el que levanta muertos. Claro, Él es el que nos resucita y Él es el que nosotros, gracias a su benevolencia, somos atraídos hacia el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque dice que Él levanta muertos y nosotros antes estábamos muertos en nuestros pecados y ahora hemos pasado de la esclavitud del pecado a la esclavitud de la justicia. 7. El que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. ¿En quién creen que estaban pensando? ¿En cuál salmo creen que estaban pensando los discípulos cuando vieron que mar, tranquilízate, tormenta, rayos? ¿En cuál salmo creen que se pusieron a reflexionar los discípulos? Dice, tú eres el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen tus maravillas, tus señales, tus milagros. Eso significa tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Visitas la tierra
y la riegas. En gran manera la enriqueces. Ay, qué belleza cuando hay lluvia y se riegan las plantas. Con el río de Dios lleno de aguas, preparas el grano de ellos. Nunca nos falta el grano cuando así la dispones. Haces que se empapen sus surcos. ¿Se acuerdan cuando están todas las cosechas en forma de surcos? Y hace que se empapen con las lluvias. Haces descender sus canales. La ablandas con la lluvia. Bendices sus renuevos, o sea, su germinación. Tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura. Destilan sobre los pastizales del desierto y los collados se ciñen de alegría. ¿Cuándo se ciñen de alegría los collados, las montañitas? Cuando se visten de manadas los llanos, todos los animalitos ahí pastando y los valles se cubren del grano. Dan voces de júbilo y aún cantan. Y se acabó el Salmo 65. Qué belleza de salmo. Y para terminar, vamos a cantar esta canción en la que levantaremos las manos como abrazando, alabando al Padre Todopoderoso y pidiéndole que incluya dentro de su benevolencia a nuestros seres queridos, a nuestros hijos, esposos, a nuestros vecinos que a veces se portan no muy bien, que digamos, a nuestros compadres, a nuestras nueras, a nuestros yernos, a todos los que nosotros queremos incluir para que Dios lo bendiga y les muestre su rostro. Acuérdense que cuando un rey hacía venir a alguien, el súbdito tenía que venir con la cabeza para abajo. Y si cuidado y la levantaba porque le cortaban la cabeza ahí. Entonces tenía que venir de rojo. Y si el rey con su báculo le levantaba la cabeza y se veían ojo a ojo, significaba que él le estaba dando de su gracia. Y es lo que nos dice esta canción. Permite que mi rostro vea tu rostro. ¿Cómo le pasó a Esther? Cuando vio al rey, sí, porque la pudieron haber, pero el rey le levantó el báculo y dijo, ¿qué necesitas, reina Esther? Ok, con ese anhelo de que nosotros podamos ver a esas personas que tanto amamos, incluidas en la posibilidad de entrar en la benevolencia del Padre, haciendo que ellos vengan al arrepentimiento, así vamos a cantar esta canción. Acuérdense que la primera parte está en español y la segunda en hebreo. No se mortifiquen si no saben las palabras en hebreo. No se mortifiquen si no las pueden pronunciar. De poco a poquito las vamos memorizando. Lo que sí sabemos es que, bueno, de poco a poco vamos a aprender. Que te bendiga y que te guarde también. Que ponga su gracia en ti, que Adonai lleve su rostro hacia ti, la palabra lleva esperanza. Hashem, Este está en número
Sí, número 6, aquí está, el número 6 del 24 al 26. Número 6 del 24 al 26. Entonces, vamos a despedirnos en oración y agradecer al Padre este comidón que nos dio con el Salmo 65. Un comidón. Pero qué bárbaro. Aquí tenemos en el saloncito en la oficinita, a Daisy, a Lina y a Trudy. Gozosas, gozosas. Y ahorita le vamos a entrar a las galletitas, no se crean. No más poquitas. Ok. Gracias, te damos, Padre Todopoderoso, porque por tu benevolencia, Señor, porque si no ha sido por tu benevolencia y atraernos hacia al arrepentimiento, ¿qué sería de nosotros? ¿Qué sería de mí si tú no me hubieras alcanzado, Señor? ¿Dónde estaría hoy si tú no me hubieras perdonado, Padre Santo? Permite, Padre, que dentro de tu benevolencia esté el anhelo de arrepentirse de las personas que tanto queremos y que tanto anhelamos que también formen parte de tu grupo escogido, de tu remanente, de tu iglesia, en ese momento cuando sean las bodas del Cordero. Gracias, Padre Santo, porque no hay una sola cosa en tu palabra que no la podamos aprovechar, nada lo podamos desperdiciar, porque tú lo pusiste por algo. Gracias te damos, llévanos con bien. Te pido muy especialmente por la hermanita de Lina que está decaída y no ha querido comer. Levántala, Señor, de acuerdo a tu voluntad. También te pedimos por su hijita, Padre Santo, para que ella reciba ese anhelo del arrepentimiento. Te pedimos por el hijito que tiene problemas con su riñón de Trudy, Padre Santo. Permite que los doctores tengan sabiduría en el tratamiento que le den. Te pedimos por el hijito de Daisy que ha estado teniendo problemas para dormir, Señor. Dale tu paz, dale tu shalom. Gracias te damos. Y por cada una de las peticiones de las personas que están aquí en el Zoom, Sandrita que tiene mucha tos, Señor, cúrala, su pechito, por favor. Te pedimos, Padre, que nos lleves con bien esta semana, que nos traigas con bien y que no permitas, Padre, que nos alejemos de ti. Si ves que nos estamos alejando, danos unas buenas nalgaditas para que regresemos a tu camino. Gracias, Señor, porque en ti tenemos nuestra esperanza. Gracias por esta oportunidad, porque tu Espíritu estuvo aquí con nosotros en medio, dirigiéndonos con las palabras que habíamos que decir. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo Yeshua. Amén. Gracias. De nada. Entonces, vamos a ponerle aquí.